Hoy es día 14 de mayo del 2024. El Evangelio es de Juan 15, del 9 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos. Permanezcan en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Este es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este Evangelio nos está informando y nos está presentando exactamente qué es nuestra labor como seguidores de Cristo. Muy claramente lo menciona, ya lo habíamos visto anteriormente en el mandamiento nuevo que nos había proporcionado nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo, y bueno, pues aquí lo está refiriendo el Evangelio de Juan de una manera pues quizá un poco distinta, ¿no? Como los otros evangelistas, pero bueno, al final de cuentas es el mismo fin: amar al Padre y amar a los hermanos, a los amigos. En otros nos dice que hasta a los enemigos. Bueno, vamos a ir por partes para que tengamos más explicado este evangelio. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Pues así lo está mencionando nuestro Señor Jesucristo. El amor es muy importante y es una forma de cómo decirles a ellos que nuestro Padre Dios lo ha amado a Él, y es la forma que Jesucristo nos ha amado a nosotros. Dio la vida por nosotros. Dicen muchos: bueno, ¿y por qué dio la vida por nosotros? O sea, como por qué o para qué, ¿no? Sí. Y es que toda nuestra vida debemos hacer todo lo posible por amar al prójimo, por hacer el bien a los demás. Esa es la labor principal. No hay otra forma. Permanezcan en mi amor, dice, si cumplen mis mandamientos. Para esto, pues tenemos que aprender, leer, estudiar el Nuevo Testamento, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante esto porque hay gente que me dice, es que, y entonces el Antiguo Testamento, yo de una forma muy quizá fuera de lugar, les digo, bloqueen el Antiguo Testamento. Vamos a dejarlo a un lado, porque la información que viene en el Antiguo Testamento es de una manera muy distinta. Tenemos que estudiarla, entenderla, porque si no caeríamos en contradicciones. Una forma muy violenta que siempre se ha criticado es que en el Antiguo Testamento tenemos a nuestro Padre Dios de una manera muy agresiva, de una manera muy grotesca, porque supuestamente dicen los escritores sagrados judíos que Dios les dice que vayan y maten, que vayan y peleen, y que vayan y quiten, y que vayan y destruyan. Y siendo que los mandamientos de la ley de Dios uno dice no matarás, entonces hay gente que dice, bueno, ¿por qué se contradice? Todo esto pues está en el Antiguo Testamento. Y para poderlo entender eso, pues tenemos que estudiarlo e interpretarlo, ver el tiempo y la forma, y quién lo escribió, y en qué momento, en qué circunstancias. Son muchas cosas, porque si no, entonces no entenderíamos. Es algo más difícil, ¿sí? Porque muy claramente el mandamiento dice no matarás, y cómo es posible que Dios les diga vayan y maten, conquisten a los pueblos, devasten al pueblo, maten mujeres, niños, animales, y ustedes se quedan con la tierra, porque esos pueblos son muy pecadores, porque esos pueblos son politeístas, creen en muchos dioses, tienen dioses y son idólatras ellos. Entonces todo esto, pues se queda uno así como diciendo, bueno, entonces el mandamiento de no matarás queda a un lado, lo hacemos a un lado. Entonces les digo, es algo difícil. Ahorita no les voy a poner a explicar todos esos sucesos porque tendríamos que integrarnos las lecturas en cada uno de esos libros, ¿sí? Nosotros tenemos
46 libros, pero el canon breve tiene 39, y los judíos los compactan en 24 libros. Sí, entonces, como les vuelvo a mencionar, es algo un poco más difícil y sustancioso. Entonces tenemos que tener un poquito más de preparación para poder entender todo eso. Por eso yo siempre les he dicho, hay que bloquear el Antiguo Testamento, hay que situarnos nada más en el Nuevo Testamento para que podamos ir entendiendo. Ya cuando tenemos conocimiento del Nuevo Testamento, de la doctrina de Cristo, podemos entender entonces con mejor entendimiento el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es que si no, no se va a poder. Van a tener ustedes muchas dudas. ¿No? Entonces por eso les digo aquí, nos menciona el Nuevo Testamento, siempre nos han dicho que Dios es amor, que Dios es paciente, ¿sí? Con nosotros, ¿no? Y es el Todopoderoso. Y aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, que Juan nos lo refiere de una manera humana a Jesucristo, lo está refiriendo así Juan, aquí lo estamos viendo, como el Padre me ama, así los amo yo, ¿sí? Yo se les he explicado que no es que nuestro Padre Dios se haya casado, haya tenido una mujer y tuvo un hijo, y ese hijo lo mandó para acá. Eso lo entenderíamos de una forma errónea, porque no es así. Nos presenta a su hijo para que entendamos que es muy importante, porque el pueblo judío era muy importante el primogénito, el primer hijo que tenían. Entonces por eso lo refiere así, por eso nos lo describe así. Pero no es que Dios haya tenido un hijo y no lo haya mandado. Lo que sí sabemos es que Dios se rebajó a la condición humana para venir con nosotros a explicarnos, a enseñarnos, a decirnos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, porque no se había hecho correctamente. Antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo no se había hecho correctamente. Mismo Jesucristo se los dijo a los fariseos y a los escribas. Ustedes están con las tradiciones, con las costumbres, con el modo vivendis, no han entendido la Sagrada Escritura, son guías ciegos, les dice. Y le dice, entonces nos está diciendo que somos ciegos. Pues si dicen que ven, están ciegos, porque no están viendo las cosas correctamente. Jesús muy claramente dice, vengo a darle plenitud, ¿sí? A la palabra, ¿sí? A la información, a los mandamientos, porque no lo han hecho ustedes correctamente. Y por eso todos esos tipos de detalles, ¿no? Controversias y encontronazos que tuvo con los fariseos y los escribas, por eso los exaltó y por eso se violentaron y por eso estaban en contra de él y por eso querían matarlo, precisamente por todos esos detalles. Hoy en día vemos que los judíos en la actualidad pues no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, porque ellos todavía están esperando al Mesías. Es que en otra lectura, acuérdense que le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Siendo que estaban conquistados por los romanos, ¿no? Y dijo Jesucristo, no les toca a ustedes el día, ni saber el día y la hora, ¿sí? Entonces, los judíos están esperando a un líder, a un rey mundano y terrenal, y están equivocados, porque Jesucristo muy claramente le dijo a Pilato, sí, mi reino no es de este mundo, si de este mundo fuera, todos mis súbditos lucharían y me defenderían, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dice, entonces tú eres rey, sí, lo soy. Y pues Pilatos no entendía, ¿no? Lo que decía nuestro Señor Jesús. Pues ¿cómo va a entender? No conocía la palabra de Dios, siendo romano, pues mucho menos iba a entender algunas respuestas que le estaba dando nuestro Señor Jesucristo de una forma espiritual, de una forma divina. Entonces les digo, por eso es importante el que estudiemos nosotros el Nuevo Testamento y lo conozcamos para que podamos ir entendiendo el Antiguo Testamento, si es que así lo quieren ustedes entender, ¿no? Porque en realidad pues no tiene caso, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice yo quiero aprender y saber lo del Antiguo Testamento, está bien. Pero lo importante es conocer lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en este caso en el Evangelio de Juan, en donde menciona muy claramente, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, pues leamos, estudiemos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todas las prédicas, todas las parábolas, ¿sí? Les voy a mencionar algunas para que no tengan ustedes ausencia de conocimiento de esto, ¿no? Cuando se encontró al joven rico, que le dijo al rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues. Le daban dando a entender que lo mundano te está haciendo que te alejes de Dios.
porque Dios siempre está con nosotros, pero las cosas mundanas te alejan de Dios. Es un ejemplo que les pongo de una prédica que hizo nuestro Señor Jesucristo, y ahí aprendemos mucho. También cuando Jesucristo tuvo las 3 tentaciones, otro ejemplo. ¿Qué hizo el maligno? Le proporcionó 3 tentaciones a nuestro Señor Jesucristo después de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto. Fue tentado por el demonio, ¿no? Por el espíritu maligno. Y le dice, ¿tienes hambre? Convierte esas piedras en pan, ¿verdad? Para que sacies tu ayuno, sacies tu hambre. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. Eso nos da a entender que no solo aquí vamos a vivir de una manera mundana y terrenal, tenemos que vivir de una manera espiritual en este planeta. Se lo lleva el maligno a un lugar muy alto y le dice, aviéntate, porque en las escrituras dice que los ángeles van a venirte a ayudar. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces nos da a entender que nosotros podemos ser tentados por el maligno para que no nos acerquemos a Dios, para que no estemos cerca del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Todas esas enseñanzas es la que está refiriendo aquí. Si cumplen mis mandamientos, ¿sí?, están conmigo y están con Dios. Así lo dice. Permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces es otro mandamiento, no caer en la tentación. Y por último le dice, mira, aquí están todos los reinos del mundo, todo lo mundano, lo terrenal y lo material, dice el maligno, son míos, te los doy, pero arrodíllate, adórame. Y Jesús le dice, al único que debes adorar es a Dios, a nadie más. Eso que nos da a entender a nosotros que al único que debemos todo honor y toda gloria es a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a nadie más. ¿Sí? Yo sé que ahorita se van a enojar muchos porque dicen, pero es que yo le tengo mucha fe a los ángeles, yo le tengo mucha fe a los santos, yo le tengo mucha fe a María, a nuestra Santísima Madre. Pues sí, hermano, pero no. ¿Te das cuenta? Entonces es otro ejemplo de que tenemos que aprender la doctrina de Cristo para poder cumplir los mandamientos, para poder estar en su amor, como dice aquí Jesucristo, así como lo está pronunciando Juan. Otro detalle, ¿verdad? De tantas cosas que nos explicó nuestro Señor Jesucristo durante su prédica, tenemos cuando le llevan a la mujer adúltera y la van a apedrear. Ustedes ya conocen todos esos evangelios. Todo eso lo tenemos que aprender muy bien para que nuestra manera de vivir sea diferente, hermanos. Muy claramente les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, pues no juzguemos, hermanos, a nadie. No somos quien para juzgar. Todos tenemos, como dicen vulgarmente, cola que nos pisan. Todos tenemos pecados, todos. Nadie está libre de pecado. ¿Sí? Ese es otro pasaje bíblico que hemos estudiado, que hemos leído, que hemos aprendido y que de esa manera pues nosotros vamos conociendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en Betania con Marta y María y que María estuvo a sus pies de nuestro Señor Jesucristo escuchando su palabra, Marta le dijo a Jesucristo, no te sientes incómodo, maestro, que María esté ahí sentada contigo y no me ayude a los quehaceres del hogar. Primero están las cosas, ¿no? Y Jesucristo le dijo, Marta, Marta, tú te afanas por las cosas del mundo. ¿Sí? ¿Y te dan cuenta de eso? Y no estaba haciendo algo malo Marta. Estaba haciendo el aseo, estaba recogiendo su casa, estaba limpiando su casa, estaba haciendo las cosas correctamente de una manera mundana y terrenal. Pues no, primero están las cosas de Dios que las cosas mundanas, aunque sean las cosas loables, efectivas y buenas. ¿Se dan cuenta? Entonces es otro pasaje. Todo esto que les acabo de mencionar, y les puedo mencionar muchos, que ustedes ya los conocen, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y son sus mandamientos, por eso dice aquí. Le voy a volver a dar nada más lectura como dice, ¿no? Permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Hay que dar la vida por los demás, ¿sí? Y hay gente que no lo hace, ¿sí? No dan la vida por sus hijos. Anda la mamá por todos lados y no cuida a sus hijos.
Ahí anda el papá por todos lados y no atiende a su familia. Entonces crecen los hijos sin educación cristiana, sin educación espiritual. Y pues no hay respeto a Dios. Hoy en día eso pasa mucho en la actualidad, con la juventud. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el dar la vida por ellos. Y dice Jesucristo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así nos menciona Jesucristo. Sus amigos somos si cumplimos con lo que Él nos está pidiendo, ¿no? Ayudar al prójimo. Ya no los llamo siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque se les ha dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Así dice Jesucristo. A eso vino, a darle plenitud, a darle explicación a todo lo que nos había explicado en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Hay muchos errores en el Antiguo Testamento del pueblo judío. Muchísimos errores. Y viene Jesucristo y les dice, están mal, están guías ciegos. Les dice hipócritas, raza de víboras. Así les dijo Jesucristo, ¿eh? No son insultos que yo estoy inventando, así les dijo Jesucristo. Porque no estaban haciendo las cosas correctamente. ¿Sí? Les dice, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que traen ustedes en sus ojotes. Ponen cargas muy difíciles que ustedes no las cumplen. ¿Por qué? Pues porque no hacían las cosas correctamente. Por eso Jesucristo viene y le da plenitud a la palabra de Dios. Por eso les digo, y se los he mencionado, no todo lo que dice el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Hay mucha historia de los judíos escrita por ellos, y lógico, pues el que escribe la historia, el ganador, siempre dice yo soy el triunfador. Nunca van a poner ahí, ay, perdí. Sí, y la está escribiendo, ¿no? Pues no. Entonces hay muchas cosas que están equivocadas y son errores de los judíos en el Antiguo Testamento. Porque les vuelvo a reiterar, no todo lo que dice el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Tenemos libros históricos ahí, tenemos libros didácticos, tenemos los libros proféticos. Y tenemos los libros proféticos de 12 profetas menores y de 4 profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. ¿Sí? Que los tenemos y que tenemos sus libros. Hay otros libros, digo, otros profetas que se presentaron en aquel entonces que Dios los ocupaba para mandarle mensaje a los líderes de Israel, a los jefes, a los jueces, a los reyes, al rey David, al rey Salomón, al mismo rey Saúl. Ahí tenemos a un profeta que se llama Samuel. ¿Sí? No tenemos un libro así específico, tenemos 2 libros de Samuel, ¿no? Bueno, pero no tenemos, por ejemplo, un libro de Elías, no tenemos un libro de Eliseo, ¿no? También son profetas. ¿Sí? Y bueno, les menciono los 4 profetas mayores porque son importantes. Y tenemos 12 profetas menores. Ellos sí hablan de la palabra de Dios, hablan del cumplimiento de la profecía que se tenía que cumplir. Bueno, dice aquí, termino la lectura que dice, no son ustedes los que me han elegido, yo soy quien los ha elegido. Dios es el que nos ha elegido. Si ustedes creen que, ay, yo elegí a Dios, yo elegí esta iglesia, yo elegí esta religión, y no, hermano, no, Dios es el que nos ha llamado. Venimos de Él y tenemos que regresar con Dios, pero no con las manos vacías, sino cumpliendo con nuestro trabajo, una forma espiritual. Y está muy fácil. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos que amar al prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudar al prójimo. Yo soy quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. ¿Ya ven? Nos está hablando de una manera de que tenemos que dar fruto, pues si no somos árboles de frutales, pero nos da a entender eso, que tenemos que ponernos a trabajar, a hacer nuestro trabajo, para que cuando nos vayamos de aquí, pues tengamos algo que ofrecerle al Señor. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Pero lógico, le vamos a pedir a nuestro Padre Dios cosas espirituales, no cosas mundanas, materiales y terrenales. Pues, ¿cómo le vamos a pedir cosas pecaminosas al Señor, a nuestro Padre Dios? Oye, hazme rico, ¿no? Para vivir en la opulencia y no ayudar a nadie. Pues no. Dame poder, ¿no? Para pisotear los derechos de los seres humanos. Pues no. Déjame ser presidente, ¿no? De la República, ¿no? Para vivir en un palacio, ¿no? ¿Sí? Y mentirle a la gente, ¿no? ¿Sí? Engañarles, ayudarles poquito, pero les robo mucho, ¿no? Sí, no, porque, pues no, ¿cómo le vamos a pedir a Dios ese tipo de cosas? ¿Sí? Bueno, tampoco le podemos pedir a Dios que se muera fulano, sutano, merengano, porque nos caen gordos, porque son malas personas y porque nos han hecho daño. Pues no. Por eso dice aquí, pidan a mi Padre en mi nombre y se los va a conceder, pero cosas espirituales, inteligencia,
sabiduría, caridad, paciencia, discernimiento, consejo, ¿sí? O sea, para que podamos ayudar a los demás. Es como cuando ustedes van a arreglar algo y dicen, ¿qué necesito para arreglar este tubo? Pues necesito una herramienta. ¿Qué necesito de esa herramienta? Bueno, un martillo, necesito un desarmador, necesito clavos, tornillos, o sea, la herramienta, ¿no? Necesitamos para elaborar, bueno, pues ya la tenemos. Ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos sus dones, que son tus virtudes, que son tus habilidades, son tus capacidades. Bueno, esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Ese es el mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo. Es muy raro y es muy difícil que un sacerdote cuando termina la misa te diga vayan en paz, la misa ha terminado, hacer el bien a los demás, cumplan con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, vayan en paz. No nos dicen eso. Es muy raro que lo diga un sacerdote. Casi siempre dicen vayan en paz, la misa ha terminado. ¿Sí? Demos gracias a Dios. Y ya. Pero no nos dan ese consejo, ni esa advertencia, ni eso, que es lo que verdaderamente tenemos que hacer. Amar, sí, a los demás. Bueno, hermanos, eso espero que te haya servido como de curiosidad. Si hay algo que no dije y tú lo puedes aquí encontrar, bueno, pues gracias a Dios tienes la forma de volverlo a leer y pedir al Espíritu Santo que te guíe. Que Dios te bendiga.